Amigos de Guache Noticias, hay información con la cual hay que hacer una crítica dura al Poder Judicial, que en estos momentos se revuelca y se defiende de lo que afecta a sus intereses, a los intereses de los jueces y magistrados. Digo, no podemos hablar o generalizar de todo el Poder Judicial. Sin embargo, hay una noticia que hoy resaltó que muestra a fondo cómo actúa el Poder Judicial en contra de los intereses de México. Hoy se habló durante la conferencia mañanera de ese tema. Sucede que TV Azteca es una empresa constantemente en crisis por los malos manejos del señor Ricardo Salinas Pliego. En el 2017 emitió certificados de deuda y los puso en el mercado de Estados Unidos, y algunos inversionistas pues los compraron. Una de las empresas que hicieron fuerte en ese momento a Ricardo Salinas Pliego o a TV Azteca fue el Banco Mellon de Nueva York, a quien se comprometió pagar Ricardo Salinas Pliego $400 millones que le fueron prestados. Llegó la pandemia y un juez de acá de México, le otorgó un amparo para que bajo la figura de la afectación que estaba causando el COVID a muchas empresas en el mundo, desde acá, desde México, este juez le permitió a TV Azteca dejar de pagar esa deuda a los inversionistas estadounidenses. Y pues ellos pues no se dejan. Los inversionistas de Estados Unidos son muy especiales y es dinero que no dejan perder para nada. Reclamó, pero el reclamo fue hacia el gobierno mexicano, a quien le está cobrando esos $400 millones más intereses. Más de $500 millones se los está exigiendo al gobierno mexicano por proteger a través del Poder Judicial a TV Azteca. Luego no quieren que se reforme el Poder Judicial. Actúan muy mal, y ejemplos como este hay muchos. Hoy se refirió a esto la presidenta Claudia Sheinbaum. Es una nota que salió, si mal no me equivoco, en Reforma. No tenemos todavía la información de Secretaría de Economía para que nos pueda dar mayor información sobre esto. Lo vimos hoy en el gabinete, creo que está por ahí la nota del periódico Reforma. Entonces, es una demanda en Estados Unidos. Esencialmente dice: México es responsable, conforme al derecho internacional, por el uso indebido de su sistema judicial. Voy a repetirlo. Por el uso indebido de su sistema judicial a favor de TV Azteca, México se ha negado a comprometerse con los inversionistas en los que debería ser un objetivo común para detener este abuso interesado del Poder Judicial de México para beneficio personal, sostuvo el documento. Es decir, es una demanda de empresarios, por lo que dice la nota, quiero recalcarlo, de empresarios de Estados Unidos, en donde el Poder Judicial en México le da la razón a esta persona para que no pague lo que debe en Estados Unidos. Entonces, una demanda en realidad al Estado mexicano, pero por responsabilidad del Poder Judicial de acuerdo a la demanda. Esa es la nota, y cuando tengamos más información de Secretaría de Economía lo comentamos, pero es interesante, muy interesante. Eso no es justo que usted y yo tengamos que pagar las deudas de Ricardo Salinas Pliego por los malos manejos que está haciendo de su empresa, porque ¿a dónde se va ese dinero que sacan de esa empresa y de Electra, por ejemplo?
Lo que se tiene entendido es que cobra los impuestos a sus empleados y ni siquiera los presenta a la hacienda pública. Y eso, ese mini fobaproa que está causando ese señor, pues definitivamente no se debe de permitir. Y hablando de la reforma judicial, hoy en comisiones en el Senado de la República se aprobó una reforma de supremacía constitucional con la cual ningún amparo, ningún procedimiento legal por parte de juzgadores o jueces puede echar para atrás reformas como la judicial. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Artículo único. Se reforma el primer párrafo de la fracción segunda del artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. Artículo 105, quedan intocados el párrafo primero, fracción primera a tercera intocadas, los siguientes tres párrafos intocados, y a continuación dice: son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución. Artículo 107, párrafo primero intocado, fracción primera intocada, fracción segunda. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. Este es el añadido, lo que leeré a continuación. No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución. El resto del precepto permanece intocado. Puntos constitucionales: 12 votos a favor, 5 en contra, 0 abstenciones. Estudios legislativos: 12 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones. De conformidad con el resultado de la votación, se declara que el dictamen a la iniciativa por el que se adiciona un párrafo al artículo 105 y se reforma el párrafo primero de la fracción segunda del artículo 107, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda aprobado en lo general y en lo particular. Y poco a poco se van acomodando las cosas. Luego de esta contraofensiva de Morena, del PT, de la presidencia contra los actos de los trabajadores del Poder Judicial y de jueces y ministros, magistrados que están en contra, hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictaminó que ninguno de los amparos, ninguno de los actos legales que han iniciado o interpuesto jueces, ministros o magistrados puede impedir la actividad del Instituto Nacional Electoral para continuar con sus trabajos en la organización de las elecciones de los jueces, ministros y magistrados. Doy cuenta con el proyecto del Asunto General 209 de este año, promovido por el Instituto Nacional Electoral, por conducto de la encargada de la Secretaría Ejecutiva, en el cual solicita a esta Sala Superior, vía acción declarativa, emita un pronunciamiento tendente a garantizar el cumplimiento de las funciones a cargo de ese instituto. En el proyecto se propone declarar procedente la acción declarativa solicitada por el INE y determinar que es constitucionalmente inviable suspender los actos que se relacionan con el desarrollo de los procedimientos electorales a cargo de esa autoridad. En particular,
respecto del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Gracias, magistrada presidenta. Le informo que en el caso del asunto general 209 de este año, el proyecto fue aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra de la magistrada Yanino Talora Malasí, así como del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. En el caso del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 1129 de este año, también fue aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra de la magistrada Yanino Talora Malasí, y el restante proyecto aprobado por unanimidad de votos. Es la cuenta, presidente. Gracias, secretario. En consecuencia, en el asunto general 209 de este año se resuelve: primero, es procedente la acción declarativa solicitada por el Instituto Nacional Electoral. Segundo, es constitucionalmente inviable suspender la realización de los procedimientos electorales a cargo del Instituto Nacional Electoral. Tercero, no es materia de pronunciamiento ni de litis la validez, legalidad o eficacia de las actuaciones o resoluciones de suspensión emitidas por diversos jueces y juezas de amparo, por lo que esas determinaciones quedan intocadas en esta sentencia. Y ante este fallo, el Instituto Nacional Electoral reinició sus labores rumbo a las elecciones de personas juzgadoras. Y bueno, ante esta ofensiva que desde ayer comenzó de parte del Poder Legislativo y también por parte de la Presidencia de la República, pues ya se están echando para atrás los trabajadores del Poder Judicial y los magistrados. De hecho, hoy desde la Judicatura Federal se convocó a los trabajadores del Poder Judicial que siguen en protesta a regresar a sus labores, o de lo contrario les serán descontados ya los días. El regreso de los trabajadores debe ser a partir de este jueves, y la orden desde la Judicatura Federal es que los jueces y ministros o magistrados reporten a todo el personal que no regrese a laborar para que se apliquen las sanciones correspondientes. Esto fue todo en UH Noticias. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en otra información. Los likes, suscríbase, comparta, critíquenos, comente. Muchas gracias. Hasta pronto.